Bien, amados hermanos, los invito para que puestos en pie, hagamos una oración para entrar en nuestra clase bíblica. Padre bendito, delante de ti estamos, Señor, presentándonos como iglesia, como pueblo, pidiendo tu dirección y tu bendición para este estudio bíblico, Señor, de la sola Escritura. Oramos para que nos guíes a través del Santo Espíritu, que dirijas mi vida para que me permitas exponer esta doctrina de una manera clara y sencilla y a la luz de la palabra mostrar que es una doctrina totalmente bíblica. Dispón los corazones de mis hermanos, de las personas que nos visitan, para que la palabra pueda ser efectiva y cumpla el propósito para que tú la has destinado. Pedimos tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Llegamos pues a nuestro estudio, seguimos con nuestro estudio de las 5 solas. Hemos visto sola Escritura, que la expuso nuestro hermano Esteban. Solo Cristo, la expuso el diácono Cristino. Sola gracia, la expuso nuestro hermano diácono Lisandro hace 8 días. Sola fe, la que estaremos viendo hoy, y solo la gloria a Dios, que se estará exponiendo el próximo domingo, Dios mediante. Llegamos pues a nuestra cuarta sola, y es sola fe, solo por la fe. Esta es la doctrina que estaremos viendo en el día de hoy. Los invito para que, si pueden, me acompañen a Romanos 3:24. Abrimos con este texto bíblico. Dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estaremos ampliando más adelante estos textos bíblicos. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Esta es la declaración que van a encontrar allá donde están las 5 solas, que les recomiendo las lean, porque esa es nuestra declaración de fe. Han pasado siglos desde la Reforma y cabe preguntarnos, ¿sigue vigente hoy esta doctrina de la sola fe? Creemos que el clamor de la Reforma, de esta doctrina sola fe, debe seguir enseñándose y valorándose en el día de hoy, y que sigue tan latente como lo fue en los tiempos de la Reforma protestante. Esta doctrina habla a la mente y al corazón de las personas a lo largo de la historia, porque aborda una de las preguntas fundamentales de nuestra condición humana: ¿cómo puede una persona estar en paz con Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. No es como si la sola fe, sola fide, fuera una extraña opinión, como algunos opinan, de Martín Lutero, que es lo que se nos dice. Eso fue de Martín Lutero. No, la sola fe es la enseñanza clara del Nuevo Testamento y que corre a través de toda la Escritura. Es el hombre justificado por la fe sola, por la fe más obras, o solo por las obras, como inclusive muchos llegan a creerlo. Esta doctrina pues de sola fe está muy íntimamente relacionada con la que expuso nuestro diácono hace 8 días, de la sola gracia. Como bien sabemos, si hay algunas personas que nos visitan tal vez por primera vez, otras apenas empiezan con nosotros, inclusive muchas que llevan mucho tiempo, no saben bien qué es lo que declaramos como Iglesia Reformada. Quiero hacerles una breve declaración que resume estas doctrinas, para que
entiendan bien qué es lo que como reformados creemos. Confesamos que la palabra de Dios es la única regla de fe y de conducta, que es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Confesamos que los seres humanos nacen espiritualmente muertos y son incapaces incluso de cooperar con la gracia regeneradora. Reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo la que nos lleva a Cristo, liberándonos de la esclavitud del pecado y resucitándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos que la salvación sea en ningún sentido una obra humana, que los métodos, técnicas o estrategias humanas por sí solos no pueden lograr esta transformación. Confesamos que la fe no es producto de nuestra naturaleza humana no regenerada, sino que es un don de Dios. Esas pues son las declaraciones que como iglesia reformada hacemos y eso es la fe que profesamos. Antes de introducirnos en el desarrollo de la doctrina sola fe, quiero que comprendan qué es lo que es sola fe, para que cuando estemos desarrollando esta doctrina tengan muy bien en mente qué es lo que se concibe como sola fe. Los puritanos creían firmemente en el principio de la sola fide, sola fe, o solo por la fe. ¿Qué es lo que quiere decir sola fide? Quiere decir solamente por la fe. Afirmaban que la justificación ante Dios se recibe por gracia, únicamente a través de la fe en Cristo y no por las obras o la observancia de la ley. Sola fe es el acto de confiar en que los méritos de Jesús son suficientes para salvarme cuando comparezca ante Dios en el juicio. Sola fide es la expresión que se usa cuando confesamos que no confiamos en nuestras buenas obras, nuestra virtud, nuestra iglesia, nuestra piedad, ni en nada similar. Sola fide simplemente significa confiar solo en Cristo, Cristo más nada. Eso es sola fe. Esa es la doctrina que vamos a estar exponiendo. Somos salvos solo por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, como se revela en las Escrituras, y esto es solo para la gloria de Dios. ¿Qué concluimos pues? Lo que Romanos 3:28 dice. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, y que la confianza injustificada en la capacidad humana de que el hombre pueda presentarse justo ante Dios por sus buenas obras es producto de la naturaleza humana caída. Confesamos que la gracia de Dios en Cristo no es solo necesaria, sino única causa eficiente de la salvación. Esa es la doctrina que vamos a estar desarrollando. El bosquejo que tenemos para la exposición de esta doctrina son estos 4 puntos. 1. Contexto histórico e importancia de esta doctrina para los puritanos. 2. Conceptos básicos para entender esta doctrina. 3. Importancia de esta doctrina en el día de hoy y su base escritural. 4. Entendiendo sola fide, sola fe como causa instrumental. Empecemos con nuestro primer encabezado. El contexto histórico e importancia de esta doctrina para los puritanos. ¿Cómo se formuló esta doctrina? Tengamos presente que la doctrina de sola fe no se inicia en la Reforma protestante, ella no inicia allí. Pregunta: ¿cuándo los hombres fueron salvos por fe solamente? Debemos de responder desde siempre. Adán,
en la promesa del protoevangelio. Abel se nos dice que por la fe alcanzó testimonio. Abraham se nos dice que creyó y su fe le es contada por justicia. Más adelante veremos que esta doctrina corre por toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. No vamos a la Reforma para exponer esta doctrina porque haya iniciado con ellos, pues algunos padres de la iglesia como Justino Mártir, Dionetus, Clemente, Ignacio, entre otros, creyeron en la doctrina de la sola fe. Pero en la época de la Reforma fue necesario formular esta doctrina de una manera más clara por el contexto histórico en que se estaba presentando. Inevitablemente tenemos que traer aquí lo que sucedió con Martín Lutero. Aclaro, porque muchas personas de afuera les hacen ver la idea errada de que nosotros los reformados idolatramos a Lutero. No, no es así. Solamente consideramos que Dios lo usó como un hombre para traer la reforma y que aportó mucho a la iglesia en este sentido. Lutero, para los que de pronto no conocen mucho de la vida de Lutero, era un monje católico. Él, antes de ser un monje, había estudiado abogacía y por algunas circunstancias hizo un voto de ser monje católico. Entonces, Lutero pertenecía a la Iglesia Católica Romana. Pero Lutero se sentía constantemente atormentado, se sentía impuro ante el Señor. Nada de lo que había intentado, como dicen algunos de sus biógrafos, lo había intentado todo. Penitencias, escaleras a Roma, porque lo mandaron allá a visitar al Papa, a hacer una escalinata a Roma, y de allá salió más decepcionado. Castigaba su cuerpo, hacía largos ayunos, monasterios, largas confesiones. Se dice que Lutero se confesaba hasta hora y media, y cuando iba por el camino recordaba que algunos pecados se le habían olvidado y corría otra vez, hasta que los padres le tenían que decir que ya estaba bien, que no era para que fuera tan exagerado. Misas, absoluciones, buenas obras. Él lo había intentado todo para sentirse bien delante de Dios, pero no lo podía conseguir. En una ocasión dijo, miren lo que Martín Lutero dijo en una ocasión: amar a Dios, odio a Dios, veo a Cristo con una espada siempre para ajusticiarme. Así era que Martín Lutero se sentía. ¿Y qué era lo que lo angustiaba tanto? Lo angustiaba mucho la palabra justicia. Eso era lo que a Lutero lo atormentaba tanto, porque el concepto de justicia que Lutero tenía en ese momento era un concepto que Roma había tergiversado totalmente. Culpiano, un romanista, definió la justicia según Roma así: es la constante y perpetua voluntad de Dios de dar a cada cual lo que le corresponde. Esto era pues lo que Lutero conocía, por eso él se sentía tan angustiado. Miren, él razonaba así: si Dios me tiene que dar conforme a lo que yo merezco por mis pecados, entonces lo justo va a ser que me condene. Si Él va a pagar así, lo justo va a ser que me condene. Pero estudiando la epístola, la carta a los romanos, hay un texto que el Santo Espíritu le trae una iluminación especial para entenderlo. Y él va a entender ahora lo que es la justicia de Dios. ¿Cuál es ese texto? El texto es Romanos 1:17. Cuando Lutero lee este texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lutero por primera vez entiende este pasaje bíblico, que la justicia que de aquí se habla no es la justicia que Dios va a derramar sobre el pecador, no, sino que el texto dice que es la justicia que se le imputa a un pecador cuando cree en Cristo, y que esa justicia se recibe solo por la fe. Lutero, iluminado, ahora entiende este pasaje.
Alguien lo expresa de la siguiente manera: cuando Lutero leyó la epístola de Pablo a los romanos directamente del texto griego en el que había sido escrita, fue como si siglos de barro y suciedad hubieran sido lavados de una obra de arte recién descubierta, que había estado perdida y olvidada durante mucho tiempo. Y el mismo Martín Lutero expresa lo siguiente: aquí sentí que había nacido de nuevo, o sea, cuando fue iluminado a entender este pasaje bíblico, y que había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Allí se me mostró una cara totalmente diferente de todas las escrituras. Es pues aquí donde se va a desatar toda una controversia con Roma, trayendo así la reforma protestante. ¿Y qué era lo que Roma afirmaba? Roma decía, y dicen, o no ha cambiado su doctrina, que Dios no va a declarar justo a alguien a menos que la persona en alguna manera realmente lo sea. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica Romana nunca ha negado la fe. Ellos no niegan que se necesite la fe, pero dicen que no es necesaria, que la fe es insuficiente y que se necesitan las buenas obras como complemento para ser justificados ante Dios. Roma cree en una justificación infusa. ¿Qué es esto? Es decir, que la gracia de Dios es infundida en la persona y a través del bautismo es el sacramento por el cual la persona llega a ser moralmente buena. Entonces Dios da su gracia, mira a esa persona y ve que ella sí es moralmente buena y la declara justa. Eso es lo que Roma enseña. En el Concilio de Trento declaran esto: si alguno dijere que el impío se justifica solo por la fe, queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia de la justificación y que no es necesario en modo alguno que esté preparado y dispuesto por el impulso de su propia voluntad, sea anatema. Esa es la declaración de Roma en el Concilio de Trento. En esta diapositiva, como la pueden ver, aquí está explicada lo que trajo esta reforma protestante. Justificación, Roma, fe más obras. Los reformadores, la reforma, solo por la fe, pero como lo vamos a ver más adelante, la fe siempre irá acompañada de buenas obras. La doctrina pues de la sola fe ha sido y es importantísima para los reformadores. Ellos sostenían: una iglesia que contradice la sola fe es una falsa iglesia. Y esto directamente contra la iglesia de Roma. ¿Qué pensaba Lutero de esta doctrina? Dice: esta doctrina toca el corazón del evangelio mismo. Es el artículo por el cual la iglesia se sostiene y cae. Eslogan que ha llegado a ser casi que de todas nuestras iglesias reformadas. Es el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae. Calvino expresó: la sola fide es la bisagra sobre la cual todo gira en la vida cristiana. El doctor Parker compara esta doctrina con una figura de la mitología griega, Atlas. Muchos tal vez, los que les gusta la mitología, saben que Atlas tenía la misión de sostener el mundo sobre sus hombros, sobre sus espaldas. Para el doctor Parker, la doctrina de la justificación por la sola fe mantiene todas las demás doctrinas en pie. Esta ha sido pues la importancia que los reformadores han dado a esta doctrina. Pero para entender bien la doctrina de sola fe, sola fide, es necesario que estemos familiarizados con dos conceptos. Estos dos conceptos ustedes los van a estar oyendo constantemente en las doctrinas reformadas y es muy importante que los tengan claro. El primero es la justicia forense.
Algunos entienden por justicia forense un foro, quizás un tribunal o aquella parte de la medicina que trabaja junto con los tribunales, pero justicia forense, su significado teológico es es ser declarados justos ante Dios por una justicia externa o alienígena, como Lutero la llamaba, es decir, que está fuera de nosotros. Esta es la verdad teológica que los reformadores entendieron, que a la luz de las Escrituras no podíamos ser declarados justos por algo que esté en nosotros, pues todos somos pecadores. Y si alguno no lo cree o lo duda, Romanos 3:23 lo deja claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia forense pues es una declaración legal de que somos justos ante Dios, de que no debemos nada ante su ley. Y es que ni siquiera, hermanos, como cristianos podemos obedecer, como lo vimos, plenamente la ley del Señor, ni aun siendo regenerados. El otro término importantísimo para entender la doctrina de la sola fe es el término imputación. ¿Qué significa esto cuando vean este término? Significa contar algo a alguien, poner a cuenta de alguien algo que él no tuvo. Entendámoslo con este texto bíblico. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué enseña este texto? Este texto enseña claramente que a Cristo se le contó como pecador y que a nosotros se nos cuenta como justos. A Cristo se le imputa nuestro pecado. Pregunta: ¿tenía Cristo pecado? La respuesta es no. Entonces él no podía ser juzgado por su propio pecado, pero se le puso a su cuenta nuestro pecado. Eso es imputación. Y nosotros somos contados justos. Vale la pena preguntarnos por qué justicia, qué buenas obras, qué perfección. Por cierto, por ninguna nuestra. Se nos cuenta solo la justicia de Cristo a nuestro favor, a nuestra cuenta. Esto es pues lo que conocemos como la doctrina de la doble imputación. Hermanos, tengamos en cuenta, teníamos una deuda que no podíamos pagar ante el Señor. ¿Cuál? La deuda del pecado. Y aún así fuimos declarados justos delante del Señor. Pero esto no por nada, como si Dios se hiciera, por decirlo así, el de la vista gorda. No, porque ese pecado se le imputó a Cristo. Cristo pagó, obedeció plenamente la ley del Señor. Por eso Él nos puede declarar justos. Nuestro tercer encabezado: importancia de esta doctrina para el día de hoy y su base escritural. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Que si entendemos mal la doctrina de la justificación solo por la fe, vamos a entender mal el Evangelio. Y quiero dejar claro aquí que no es una doctrina lo que salva al hombre, como tal vez afuera se nos imputa. No es la fe en la doctrina sola fide lo que redime a una persona. No es eso lo que la redime, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Pero te diré algo. Es el contenido de la doctrina, a lo que apunta la doctrina, lo que la hace tan crucial para nuestra salvación. Sola fide, sola fe, es importantísima en el día de hoy, porque responde a esta pregunta: ¿cómo puede una persona pecadora sobrevivir al juicio final de un Dios justo y santo? Quiero hacer un comentario de Charles Hogg. Dice: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? La respuesta a esta pregunta determina el carácter de nuestra religión, y si la adoptamos en la práctica,
también nuestro destino eterno. Dar una respuesta equivocada a esta doctrina es errar en el camino al cielo, es errar donde el error es fatal, porque no puede ser corregido. Si Dios requiere una cosa y le presentamos otra, ¿cómo podemos ser salvos? Si ha revelado un método por el cual Él puede ser justo y no obstante justificar al pecador, y si rechazamos ese método e insistimos en seguir un camino distinto, ¿cómo podemos pues esperar ser aceptos delante de Él? Esa es la importancia de esta doctrina en el día de hoy. Y mira, el salmista la entendió claramente, por eso vamos a ver que esta doctrina no corre solo en el Nuevo Testamento. El salmista, allí en el Salmo 133, mire lo que exclama: Ja, es una forma abreviada del nombre Jehová. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Esto es una pregunta retórica. El salmista sabía muy bien la respuesta. Sabía que cuando hace la pregunta, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, ninguno. Pero sostiene la Escritura realmente esta doctrina de sola fide, sola fe. Es una doctrina que la podemos encontrar en la Escritura, porque afuera se predica en contra de esta doctrina, que no es solo por la fe que el hombre es justificado, sino que por la fe más las obras. Veamos si esta doctrina sí es bíblica. Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cada vez se va a ir haciendo más clara. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Mire cómo remata Pablo este texto: por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será justificado. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, porque es que la gloria es del Señor, no es obra humana. Hermanos, aquí si todo lo que se necesitara hubiera sido nada más la muerte de Cristo y que el hombre se pudiera salvar por sus obras, pregúntese, ¿para qué entonces descendió Cristo de su trono? Vivió toda una vida de obediencia activa y pasiva, como lo hemos visto. La ley exigía una obediencia perfecta. Si todos los que se necesitara era que Cristo muriera, como lo dice Sproul, Cristo hubiera venido un jueves o viernes, hubiera muerto y ya. No hubiera tenido que pasar por todo lo que pasó, por su obediencia activa a la ley y toda su muerte de pasión. Es por eso que el hombre, Pablo lo deja claro, no puede justificarse por ninguna obra. Concluimos pues que el hombre es justificado por las obras. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero esta doctrina de sola fe, como lo dijimos al principio, no es una doctrina que la encontremos solo en el Nuevo Testamento, no. Nadie ha sido salvo en toda la historia de la redención, sino solo por la fe en Cristo. Abacú lo había expresado ya en tiempos pasados, Abacú 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas que dice Abacú, mas el justo por la fe vivirá, no por las obras, dice por la fe vivirá. ¿Cómo fue justificado el justo Abel? ¿Qué nos dice Hebreos? Dice Hebreos 11:4,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo fue justificado Abel? Por la fe, por la fe. Génesis 15:6 habla de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Texto que Pablo explica en Romanos 4:1-8. Veámoslo rápidamente. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero mire, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está citando el texto de Génesis. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, ¿qué dice? A quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire que es que esto corre desde toda la Escritura, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mire. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Esto lo explicó nuestro hermano Lisandro y quiero ser breve ahí. El ejemplo que él ponía: uno trabaja toda una quincena. Entonces usted trabajó duro toda su quincena y el patrón ya en la quincena le dice: mira, te voy a pagar este salario por gracia, por pura gracia. ¿Usted qué dice? No, ¿cuál gracia? Es que yo lo sudé, yo lo trabajé, eso es mío. No le puede decir que es por gracia, ¿cierto? Pero dicen, mas al que no obra, o sea, al que no trabaja, el que no hace, no tiene sus obras como fundamento, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Caso contrario sería si yo ingreso a laborar hoy. He trabajado 3, 4 horas. Y precisamente es quincena para los que están ahí. Y el patrón me dice: mira, te voy a pagar la quincena por gracia. Yo ahí sí digo: esto sí es gracia, pues si no llevo sino una hora. Eso es lo que este texto nos dice. Abraham no trabajó, no es por sus obras. Pues si fuera por sus obras no se le podía contar por gracia. Renihan, para expresar que los salvos del Antiguo y del Nuevo siempre han sido salvos solo por la fe. Nadie ha sido salvo por obras, como creíamos tal vez antes, que en el Antiguo Testamento la salvación era por las obras de la ley y que en el Nuevo por la fe. Renihan lo expresa así: cuando Abraham y David estén ante el trono de Cristo junto a Juan y Pablo, cantarán el mismo cántico de redención. Los 24 ancianos sentados alrededor del trono, en Apocalipsis 4:4, representan la plenitud del pueblo de Dios. Las personas han sido y son siempre salvadas de la misma manera. ¿Cómo? Por la gracia de Dios en Cristo. Nadie se ha salvado de otra manera. Es necesario entender sola fe, esta doctrina, como causa instrumental. Ya les explico qué es esto. La causa instrumental de la justificación es la fe. La fe es el medio por el cual la justicia de Cristo nos es dada. La fe es el instrumento que nos une a Cristo. Ya les explico. Aristóteles, ya en tiempos antiguos, definió la causa instrumental. ¿Cómo la definió? La causa instrumental como aquella a través de la cual un trabajo se lleva a cabo. Un ejemplo para que esto les quede claro. Aristóteles pone este ejemplo: el escultor. Él trabaja un pedazo de roca o de mármol y le va dando forma, ¿cierto? El escultor le da forma hasta terminar su obra.
¿Cuál es el medio instrumental del escultor? El cincel y el martillo. Pero el cincel y el martillo no son la obra, ¿cierto? Pero es la causa instrumental por la cual le da la forma. La fe, como dice Arthur Pym, es la mano que recibe a Cristo. Esa es la fe como causa instrumental. Sproul lo dice así: el poder de la fe o de creer no es un acto de la voluntad del hombre, sino el fruto de la acción soberana de Dios, de cambiar la disposición de nuestros corazones y darnos el don de la fe. Somos los que creemos, sí, el hombre es el que cree, pero no creamos esa fe. De modo que la fe que justifica es una que ha sido creada en nuestros corazones como don de Dios. Warfield lo dice: no es la fe la que salva, sino la fe en Jesucristo. El poder salvador recibe exclusivamente no en el acto de la fe, ni en la actitud de fe, ni en la naturaleza de la fe, sino solo en el objeto que abraza, Cristo. La fe nos hace justificados y salvos no por la fe misma, sino por el objeto que abraza a Cristo. Pregunta: ¿es la fe una obra del hombre o un don de Dios? Con la misma escritura lo respondemos. Filipenses 1:29, ¿qué dice? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. ¿Qué es lo que le es concedido al hombre? No solo que creáis en Él, o sea, nos es concedido, es un don de Dios. Y Efesios, el texto que tanto citamos, también lo dice, que la fe no es que no es obra del hombre, sino un don de Dios. A nuestra doctrina, esta doctrina de la justificación por sola fe, se han levantado muchas objeciones. Muchas son las objeciones que se levanta a esta doctrina, pero una no podemos pues tratarlas todas por causa del tiempo. Se nos dice que lo único que enseñamos y que el creyente necesita para la salvación es creer, y se nos dice que no importa que llevemos una vida que carezca de cualquier buena obra. Y para esto usan como base, y como hace 8 días también se vio, a Santiago, solo por citar un texto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A esto los puritanos respondieron que solo la fe salva, pero no la fe que está sola. Aquí quiero que le presten atención a esta diapositiva. Miren, por el pecado entró la muerte, ¿cierto? Eso lo entendemos. Y debido a esto entra la ira de Dios. Muy bien. Y la ira de Dios está sobre todo pecador, nos dice la Escritura. Pero el Señor ha provisto un medio, la salvación. Proveyó desde Génesis entonces el pacto de gracia, la salvación. Y esa salvación, ¿cómo se recibe? Como hace 8 días lo vimos y como lo estamos viendo hoy, se recibe por la gracia. La gracia es el único medio. Pero ¿qué ha pasado? Que esta gracia el hombre pecador la ha malinterpretado, la ha distorsionado y la ha llevado a 2 extremos. Uno de ellos es el legalismo propio, la justicia propia, que esto es lo que Pablo va a atacar en sus cartas. Entonces, ellos ponen como fundamento el legalista la obra, la obediencia. Ellos dicen: sí se requiere fe, pero no es suficiente. O sea, aquí hacen a Cristo insuficiente. El legalista decía: no, es por la obediencia a la ley que somos justificados. Y es en este contexto que Pablo dice que el hombre no se justifica ante Dios para la salvación por la obediencia a las obras, sino por la fe. Entonces el legalista había llevado a ese extremo la gracia, la salvación. Pero el otro extremo, que es el que Santiago va a atacar,
es el extremo del libertinaje. Ellos decían, está bien, ya hemos recibido la gracia y tenemos fe. Listo, ya somos salvos. Pero se daban a una vida de libertinaje e impiedad. Y desechaban toda obra. Y esto es lo que Santiago ataca. Santiago se pregunta, ¿qué pasa con la persona que profesa la fe, pero no tiene evidencia de ella? O sea, la persona que dice, sí, tengo fe y he sido salvo por gracia. Entonces Santiago le pregunta, bueno, tú tienes la fe, pero la fe ¿cómo se va a evidenciar? Por las obras. Es como si yo les dijera, hermano, yo puedo correr 10 kilómetros en 3 minutos. ¿Cómo van a saber ustedes que eso es verdad o falso? Pues si se los demuestro. Pero del resto ustedes dicen, no, eso no puede ser. Santiago ataca ese problema, el problema del hombre que dice que tiene fe, y Santiago le dice, pero es que tu fe es una fe muerta, tu fe carece de obras, porque las obras, la fe debe estar viva, y la fe viva se manifiesta a través de la obediencia a la ley. Eso es, mis amados hermanos. Por esto es que los puritanos respondieron, solo la fe salva, pero no la fe que está sola. Lutero, miren Lutero cómo respondió a Roma, que le hacían esta objeción. Lutero dice, las obras no se toman en cuenta cuando se trata de la justificación, pero la verdadera fe no dejará de producirlas, como tampoco el sol puede dejar de dar luz. ¿Puede dejar el sol de dar luz? No. ¿Puede el cristiano dejar de producir buenas obras? El verdadero. Si no las produce, entonces debe examinarse. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Para buenas obras, hermano, la escritura es muy clara, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano que anda en buenas obras, en obediencia a la ley. El cristiano que anda contrario a esto, pues debe examinarse. Muy bien, vamos cerrando ya para ir. Calvino compara la fe con un vaso vacío. ¿Por qué hace esta comparación? Porque a menos que vengamos vacíos y con la boca abierta de nuestras almas para buscar la gracia de Cristo, no seremos capaces de recibir a Cristo. Así que invito a aquellos que aún no han hecho una profesión de fe, reconoce tu miseria espiritual y humíllate. Reconoce que solo por la fe y no por ninguna supuesta buena obra es que serás declarado justo delante de Dios. Amigo, recibe a Cristo por la fe como el único que puede cubrirte de una justicia perfecta. Él quitará tus vestidas viles y te vestirá con vestiduras de salvación. Voy terminando con esta frase. Horacio Bornar, mire, lo resume de una manera magistral. No es la fuerza de la fe, no, esto no es del hombre, sino la perfección del sacrificio. Es que es la perfección de Cristo, de su obra, de su justicia. Esto no es del hombre. Concluimos que esta doctrina no nació en la Reforma ni con Lutero, que la fe no es ni el fundamento ni la sustancia de nuestra justificación, sino sencillamente la mano que recibe a Cristo, el don divino que el Evangelio nos confiere. 3. A la fe la precede el nuevo nacimiento, es decir, antes de la fe está el nuevo nacimiento, la regeneración. Un muerto no puede ejercer fe, y que ambas son obras únicas y exclusivamente de Dios. 4. Todos los elegidos del antiguo y nuevo pacto fueron justificados por gracia mediante Cristo, no de ninguna otra manera. 5. Que somos justificados no por nuestra propia justicia, ni méritos, ni obras, sino solo por la justicia de Cristo, que nos es imputada, ahí está el término imputación, por la fe. 6.
que no somos declarados justos por nuestra fe, sino por el objeto que la fe abraza. ¿Cuál es? Cristo. 7. Que entender mal la doctrina de la justificación solo por la fe es entender mal el evangelio. Esta doctrina de sola fide no solo sigue siendo, en palabras de Lutero, el artículo por el cual la iglesia se sostiene o cae, sino que por esta doctrina cada uno de nosotros se mantendrá personalmente firme ante Dios. Oremos. Padre amado, gracias pues te damos por la exposición de esta clase bíblica de la sola fe. Como lo hemos expuesto, confesamos, creemos que solo es por la fe que el hombre es justificado delante de ti, excluyendo cualquier tipo de buena obra. Ahora dejamos, Señor bendito, lo que resta de nuestro servicio, poniéndonos bajo tu dirección, en el nombre del Señor Jesús. Amén.